Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Historia de Nehemías. Los muros de Jerusalén son reconstruidos. Nehemías capítulo 5 al 10. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: ¿vosotros veis el mal en que estamos? Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: Amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado,
para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: Se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: Un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué hubo gran clamor del pueblo y las mujeres contra algunos judíos? Porque a causa del hambre habían perdido prestado para comer, y habían empeñado sus tierras, viñedos y casas. También sus hijos ya estaban en servidumbre y en riesgo de ser vendidos como esclavos para pagar sus deudas. Pregunta número 2. ¿Qué pasó con Nehemías al oír de toda esta situación y lamentos? Se enojó mucho, meditó en esta situación y reprendió a los nobles y a los oficiales por cobrar intereses y despojar a sus propios hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué hicieron los nobles cuando les reprendió Nehemías por esta usura? No supieron qué decir y se quedaron callados. Pregunta número 4. ¿Qué más les dijo Nehemías? Que no estaba bien lo que hacían, que tuvieran temor de Dios para no ser burla de las naciones, y les devolvieran al pueblo sus tierras, viñas y casas, y la 100ª parte del grano, el vino y el aceite. Pregunta número 5. ¿A quién más juramentó Nehemías para que se cumpliera todo esto? A la clase sacerdotal, y sacudiendo sus vestidos,
Les dijo que así Dios acudiría a la casa y el trabajo de todo hombre que no cumpliere esto, y quedaría sin nada. Pregunta número 6. ¿Qué querían hacer Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe? Que Nehemías se reuniera con ellos para dialogar, pero realmente pensaban matarlo. Pregunta número 7. Al insistirle por 4 veces, ¿qué hizo la 5ª vez Sanbalat? Le envió una carta donde decía que se rumoraba entre las naciones que los judíos planeaban rebelarse contra el rey de Persia, y Nehemías autoproclamarse rey, que dialogara con ellos antes de acusarlo con el rey. Pregunta número 8. ¿Qué hizo Nehemías ante esta invitación y amenazas? Le mandó a decir que eran mentiras y que él había inventado esto de su propio corazón. Pregunta número 9. ¿Qué le profetizó Semaías, hijo de Delaía, a Nehemías? Que en esa misma noche lo asesinarían, a menos que se encerrara con él dentro del templo de Jerusalén. Pregunta número 10. ¿Qué respondió Nehemías al falso profeta Semaías? Que un hombre como él jamás huiría, y no entraría al templo para salvar su vida, ya que solo podían entrar al lugar santo los sacerdotes consagrados. Pregunta número 11. ¿Qué pidió Nehemías a Dios respecto a sus enemigos? Que él les pagara conforme a sus hechos, que se acordara de Tobías y de Sanbalat, también de la profetisa Noadías, y de los otros profetas que como Semaías procuraban engañarlo y infundirle miedo. Pregunta número 12. ¿Qué ocurrió finalmente en el día 25 del mes de Elul? Los muros y portones fueron terminados, y sus enemigos fueron humillados, y todas las naciones alrededor temieron y supieron que por Dios había sido hecha esta obra. Gracias por ver o escuchar este video y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, deseándote gozo, paz y salvación.